Nuestro entrevistado de hoy es Sergio Cesarín, politólogo especializado en China, realizó estudios de posgrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Beijing, investigador del CONICET, coordinador académico de la Maestría de Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India, Universidad de 3 de Febrero, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia, Pacífico e India, CEAPI, de la misma universidad, y autor de numerosos artículos en revistas especializadas y libros, entre ellos China se avecina y la reevolución de una potencia emergente. Sergio, ¿cómo estás? Soy José Natanson, ¿cómo va eso? Hola José, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando de China, estábamos analizando la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino. A ver, empecemos por ahí por una pregunta más básica. ¿Está bien seguirle diciendo comunista al partido que gobierna China? Sí, está bien porque los ideales de alguna manera y la estructura doctrinaria, los objetivos doctrinarios, yo creo que hay un imaginario respecto a un, no sé, digamos, no sé si un comunismo, pero sí a un imaginario de un país, de un modelo socialista, que es el que está planteado en los documentos del partido, ¿no? Alcanzar un modelo de país socialista avanzado a mediados del 2049. Yo creo que en esos términos es correcto. Ahora, entiendo que tu pregunta, imagino, responde un poco a esta cuestión que mencionabas antes sobre, bueno, pero cómo se traduce la acción política de un partido denominado comunista en un entorno de capitalismo ultra super competitivo, con billonarios, o con multimillonarios, etc. Y yo creo que ahí hay que mucho buscar en la tradición, las respuestas hay que buscarlas mucho en la tradición y en la cultura política china. No digo solamente en la cultura política del partido o de la China moderna. Siempre tenemos que recordar, me parece, es importante, en estos aniversarios de larga data, 100 años, que hay una perspectiva histórica a la cual debemos recurrir, ¿no? Y es que China fue una potencia global hasta mediados del siglo XIX, luego ingresó en un periodo de decadencia. Ese periodo de decadencia fue revertido en gran medida por la propuesta política, ideológica y revolucionaria del Partido Comunista, y bueno, a partir de ahí comenzó un proceso de reconstrucción, primero del orden político interno. Y como entiendo que Ayelén decía hace un ratito, muy bien, un proceso de reformas económicas y apertura que le está dando este matiz. Yo en algunos casos, en algunos seminarios he planteado que de alguna manera el capitalismo existía en China antes que el capitalismo fuera una racionalización intelectual, bueno, proveniente tal vez de centros de pensamiento europeos o de autores europeos. Todo lo que es una cultura mercantil, progresista, comercial, moderna, la capacidad tecnológica, la circunnavegación, todos eran datos de esa China potencia, como dije antes, hasta mediados del siglo XIX. César, quería preguntarte acerca de los desafíos, ¿qué desafíos crees que tiene China en este momento? Sobre todo en materia de política interna, es el tema de la cuestión territorial sea con Taiwán, Hong Kong. ¿Cuáles son los principales desafíos políticos que identificás? Yo creo que primero está la cuestión de la estabilidad política, ¿no? La estabilidad política es un concepto general, pero yo creo que es importante reconocer ahí hay dinámicas internas dentro del partido que aún persisten. El hecho de que el presidente Xi Jinping haya asumido el poder con una alta dosis de concentración política habla de que hay tensiones internas que debían ser contenidas y subsumidas. Hay desacuerdos, hay procesos internos que tienen que ver con procesos de corrupción en las filas del partido, o sea, todavía hay elementos internos que hacen a la estabilidad o a la gobernanza que son importantes dentro del partido y que obviamente afectan el escenario político interno. Creo que también la figura del presidente ha introducido enigmas y algunos desafíos en términos de lo que va a ser su sucesión. El año que viene se producirá el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. Este es un periodo muy lindo para analizar en términos de lo que viene. Y en estos casos, cuando se produce, repito, una alta centralización del poder político y una alta propensión a centralizar en la imagen y en el personalismo dirigencial a nivel popular las cualidades de la dirigencia política, China ya ha experimentado, sobre todo después de la caída de Mao, procesos internos de ruptura y una dialéctica muy fuerte que en ocasiones generaron fuertes y complicadas tensiones internas. Ese yo creo que es un dilema
que se plantea a mediano plazo. Y en términos de lo que es la agenda económica, siguen existiendo desafíos importantes. La lucha contra la pobreza, que es una política activa hoy, con grandes avances. El desafío demográfico es un punto importante. El envejecimiento de la población es un dato estructural que ya se ha acelerado. La inequidad social, porque lo que decíamos recién, lo que ustedes mencionaban también sobre el enriquecimiento tan rápido y acelerado de millones de chinos frente a otros que a lo mejor no encuentran similar situación o oportunidad, es un problema. Entonces diría que es una agenda compleja en la que hay varios temas que el partido y el gobierno como tal deberá enfrentar durante los próximos años. En los últimos días se ha dado cierta esgrima verbal entre Japón y China en torno al tema Taiwán, ¿no? Las advertencias, las referencias que hicieron funcionarios de Japón a Taiwán como país, cosa que provocó la reacción de la Cancillería china. Se habla nuevamente del tema del riesgo del eje Rusia-China y la posibilidad de que avance eso. Se habla, por otro lado, de Estados Unidos apoyando a Japón en un eventual conflicto que tenga Taiwán como eje. Tenemos que pensar que estamos otra vez en una época de tensiones que podrían tener algún correlato bélico. Yo diría que sí, tenemos que pensar que de hecho es así, fácticamente es lo que vemos. En el caso de Japón, bueno, su posición relativamente vulnerable respecto de China, ¿no? Evidentemente las diferenciales de capacidad militar son muy manifiestas. En el Libro Blanco de la Defensa de Japón, ya a principios de los 90, ya planteaba la hipótesis de la amenaza china. Es decir, como de alguna manera una de las hipótesis era que China, tal vez una China poderosa hacia futuro, 20, 30, 40 años, podía de alguna manera amenazar la estabilidad regional, repito, desde la perspectiva de lo que era la estrategia de defensa de Japón, amenazar la estabilidad regional y por ende amenazar la seguridad del país. Para Japón han reafirmado de alguna manera estos conceptos generales, la relación tan cercana de China con Corea del Norte y las maniobras militares que han ido creciendo y se han generado una escalada regional durante los últimos años, en particular desde el ascenso al poder del presidente Xi Jinping en 2012. Una propensión, digamos, a la modernización del ejército, del instrumento militar, una mayor presión por intentar la reunificación con Taiwán, el despliegue, como lo mencionaba el informe previo, de la flota por el Mar del Sur, el hecho de que China asentó soberanía sobre islas y islotes del Mar del Sur. Bueno, todo lo cual está generando esta movilización de actores regionales, Japón, Corea del Sur, incluso Australia e India, por supuesto junto con Estados Unidos, en lo que es este complejo escenario que denominamos en términos generales y amplios del Indo-Pacífico. Pero sí, las tensiones son reales, la preocupación de Japón es real y la manifestación discursiva no muestra más que la aprehensión o la necesidad de que Estados Unidos refuerce su presencia en la región, aún más del posicionamiento que prácticamente desde el fin del 1945 tiene en la región. Sergio, retomo este último concepto, porque hablamos hace un ratito de la cuestión interna china, hablamos recién estabas hablando de la cuestión regional china en Asia-Pacífico, en el Mar de China y en el Indo-Pacífico. En un plano más global, la confrontación, el conflicto, la cooperación, todas estas dimensiones juntas que se dan entre China y Estados Unidos, ¿hasta dónde? Porque la impresión que uno tiene es que con la pandemia cambió mucho esto, ¿no? Se aceleró esta tendencia previa. ¿Hasta dónde pensás que puede llegar esto? Sabés que hay muchos escenarios, José, en ese sentido. Uno podría, si uno asume los escenarios estadounidenses, las hipótesis están todas abiertas, desde el punto de vista de la competencia-cooperación, escenarios de competencia-cooperación, pero un balance adecuado que permite una gobernanza global y una estabilidad sin llegar a un enfrentamiento bélico, hasta aquellas hipótesis que hablan de un posible enfrentamiento militar hacia mediados de siglo. En el caso de China, ojo, también estas hipótesis son valederas y por ende toda esta movilización de recursos militares y en armamento que China está realizando. A ver, aquí definir un escenario concreto es difícil. Yo creo que
pensando desde nuestro país, porque siempre uno tiene que, me parece, cruzar esto con perspectiva país y la región. Ojalá que no se llegue a un enfrentamiento bélico regional, porque sabemos que no solamente hay potencias o países con un desarrollado armamento militar convencional, sino también nuclear, lo cual generaría una catástrofe a nivel humanitario mundial. La pandemia sería tal vez un simple resfrío al lado de ese escenario. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una escalada de tensiones, una emisión en ocasiones discursiva, manifestaciones discursivas de dureza, una posición bipartidista muy consistente y de gran continuidad en Estados Unidos respecto a considerar a China como competidor sistémico o adversario sistémico, similar definición que ha dado sobre China la Unión Europea. Entonces, estamos viendo una evolución de un escenario de tensión con elementos de, diría, rigidización y complejización cada vez más importantes. Es de esperar, y yo creo que precisamente como latinoamericanos y a nivel mundial, que no se llegue a una confrontación militar abierta en la región. Sergio, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública, muy claro y muy pedagógico como siempre. Te mandamos un abrazo grande.